saludo grande para cada uno de ustedes. Estamos muy felices. Juancito me ayuda como mi técnico asistente y le doy gracias a Dios por él, por su vida, le doy gracias a Dios por la familia, le doy gracias a Dios por entender esta nueva temporada. Me pongo muy feliz de ver a Leo. Leonor es una guerrera tremenda del Señor que ha vencido en fe un cáncer, ha ido avanzando con un montón de victorias y yo le doy gracias a Dios por la vida de ella porque para mí es un testimonio vivo del poder de Dios y sé que compartir con ella es una bendición y la menciono puntual porque hoy estoy viendo un poco los rostros. Generalmente paso derecho a las filminas del PowerPoint, entonces casi que ni veo a las personas, pero sabe que Dios le ve a usted, Dios ve su corazón, que es mucho mejor que vernos de repente las caras, los corazones, y ahí está la esencia misma de Dios. Y hoy vamos a hablar un poco de eso también, del corazón, pero también vamos a hablar del poder de la voz. Yo voy a compartir mi pantalla ahora con el PowerPoint, que es clase 4. Voy a intentar hacerlo de vuelta. No apareció. No lo tenés abierto, pues. Ahora lo abrí. Voy a volver. Cerra. ¿Qué cerró? ¿Esto? Cerra eso, sí. Abrí. Lo tenés abierto. Sí. A ver si logro compartir pantalla. Aquí estamos. Compartir. Estoy aprendiendo y como ustedes verán, aquí estamos. Ya sabemos que nuestro taller se llama así porque el Señor lo inspiró y vamos a dejar bajo la planta de nuestros pies conflictos, dudas, manipulación, escasez, aflicción, miedos, todo lenguaje que no es de Dios. Espero que hayan podido hacer la tarea, esta pequeña lista que yo ideé como una forma de ordenar, y porque diferenciamos la clase anterior lo que era pecado, lo que es pecado, rebelión e iniquidad. Pecado es errar en el blanco. Pecado es lo que generalmente nos sucede porque cada día nos embarramos los pies. Hay una imagen de la última cena donde Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos y esto fue como un símbolo y le dijo: ustedes caminando se van a embarrar. No se preocupen, yo le voy a lavar los pies, porque Pedro le había dicho: ay Señor, si estoy sucio, lavame todo. Y le dice: no, ustedes están limpios por la palabra. Y esto es lo que nos sucede a nosotros. Por la palabra de Dios estamos limpios. Cuando nos embarramos caminando en el fragor de la batalla de cada día, de repente le erramos en el blanco, hacemos algo que no es correcto. ¿Es pecado? Sí, porque nos apartamos de la verdad, nos apartamos del blanco, de caminar con Cristo para llegar a la meta, que dice la palabra que la meta es el verdadero llamamiento. ¿Y cuál es la meta? Alcanzar la estatura de Cristo. Entonces hay una meta para el cristiano: alcanzar la estatura de Cristo, ese varón perfecto. Por eso vamos caminando en ese constante perfeccionamiento. Vamos, confesamos cuando nos damos cuenta que metimos la pata, ¿sí? Él es fiel y justo para perdonarnos. Confesar, ponernos de acuerdo con Él. La rebelión dijimos que es como es desconocer la autoridad. Y a veces somos rebeldes. En nuestra casa hay un diseño celestial. Dice que Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Esas cuestiones a veces se corren y a veces el varón pierde la cabeza, entonces Cristo ya no es más su cabeza, y eso sucede que a veces, obviamente, nos empezamos a descompaginar todos. Eso lo tenemos que revisar constantemente y caminar en la verdad que es Cristo. Iniquidad, dijimos que es como esa tendencia constante, ancestral, es como permanecer y perdurar en algo que no es bueno. Una cosa es que yo me resbale, erre en el blanco, y otra es que siempre haga lo mismo. Ahí yo tengo que revisar qué hay. Tal vez hay una cuestión genética,
tal vez una maldición generacional, tal vez una tendencia familiar de mi árbol genealógico, pero todo esto nos guía el Espíritu Santo a poderlo poner en la luz. Cuando el Señor en un principio la tierra estaba desordenada y vacía, y Él dijo, sea la luz, fue la luz, y Él empezó a ordenar. Separó la luz de las tinieblas, las aguas de arriba de las de abajo. Empezó un orden que duró esos 6 días. Nosotros estamos ahora en esos 6 días en cuestiones personales, porque en el 7º día y en lo personal el Señor me dio un diseño de 7 miércoles, de 7 clases, en lo cual el 7º taller, el Señor nos va a equipar, y yo sé que va a haber una impartición poderosa de su Espíritu sobre los que quedemos las 7 semanas, porque ese día cosas muy gloriosas sucederán. Amén. Yo así celebro ya porque sé que será. Vamos acá. Voy a poner en lo completo. Alguien raya mi pantalla, no sé cómo se hace eso, que la rayan. Yo sé que suele suceder que alguien raye, pero bueno, vamos a dejar esas rayas. Son rojas, así que las vamos a tolerar. Determinación y búsqueda de las verdaderas motivaciones. Esto me interesa que lo podamos resolver, hermanos. ¿Qué me motiva? ¿Por qué hago lo que hago? Esto es importante, que seamos sinceros con nosotros mismos. La palabra dice que nos podemos acercar al trono de la gracia, pero dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia y van a encontrar el oportuno socorro. Ese confiadamente significa que yo puedo ir con toda confianza al Señor para contarle qué me motivó. A veces sabe que yo descubrí antes, en todo este proceso mío, que yo muchas veces hacía cosas para no hacer igual que mi mamá. O hacía cosas que le hubiesen gustado a mi mamá. O sea, ¿qué me motivaba? ¿Dios? No, yo quería agradar, en este caso a mi mamá, o a mi papá, o al director de la escuela. Entonces, yo tengo que transparentar las verdaderas motivaciones. Y si yo hago algo para quedar bien con alguien, esa motivación no es correcta. Mi única motivación tiene que ser la instrucción que Dios me dé y operar en eso. A quien le tengo que obedecer es a Dios, a la voz de Dios. O si hago algo por miedo, o si hago algo porque si yo no lo hago me da vergüenza. ¿Qué me motiva? Y esto es una raíz de que luego, si yo no la arranco, se me va a tornar en un gigante. Porque el día que yo decida hacer algo y eso que Dios me mande a hacer no le va a agradar a mis padres, no le va a agradar, y no estoy diciendo acá que usted haga lo que en contra de sus padres, pero hay ciertas decisiones que el Señor nos lleva a tomar para probar nuestro corazón si estamos dispuestos, como dice la palabra en Mateo 24, lo que significa ser discípulo es desechar padre, madre, hijo, casa, todo. Si yo no estoy dispuesto a todo eso, yo no puedo ser el que Él quiere, el que está dispuesto. Y va a decir, wow, tanto es. El tema es que Dios no quiere que yo me ande peleando con mi familia. Quiere que yo esté dispuesto a renunciar. Y eso es que Él me lleva luego a una posición de autoridad y a una condición de hijo de Dios. No hijo de mi mamá, hijo de mi papá, hijo de esa iglesia, hijo de ese pastor, hijo. Yo no soy, mi Dios es mi Padre. Y yo tengo que operar en esa verdad. Y entonces, cuando Él prueba esa decisión mía, me asigna tareas cada vez mayores, y yo sé que a veces significan cortar con vínculos, cortar con relaciones negativas. En lo personal, yo tuve que hacer como una carta de renuncia 3 veces, hermanos, renunciar a mi papá. Y usted va a decir, wow, pero la primera vez que yo escribí eso me desgarré por dentro. Y digo, ¿qué estoy haciendo? Fue una instrucción del Señor, porque yo necesitaba tener una relación con mi papá que no fuera vincular de afecto y almática,
Porque luego el Señor me ha hecho hablar con mi papá cosas que son muy duras, muy difíciles, y si yo tuviese una ligadura del alma, yo no le podría hablar porque yo diría, uy, ahora se ofende, uy, ahora me... Pero cuando uno opera desde la revelación y desde el Espíritu Santo y obedece, el Señor limpia los vínculos, limpia esas ligaduras, esos lazos, le saca la contaminación. No sé si usted es como una soga, pero si esa soga estuvo en el barro, en la basura, se queda sucia. ¿Sigue siendo soga? Sí. ¿Puedo atar con eso? Sí. Pero una vez que ato en sucio, le pongo los olores. Si esa se limpia, la limpia Dios con su sangre preciosa, la pasa y la purifica con sus aguas y le emite luz, esa soga me va a enlazar al otro de una forma correcta y voy a tener relaciones vinculares sanas. Por eso, verdaderas motivaciones tiene que ser algo que nosotros vayamos transparentando. Y no es malo, no es que yo corto mis relaciones porque soy mala y al final mala onda y todas esas cosas. No, digo, Señor, esta relación me parece que no me produce siempre placer, felicidad. Yo tengo que caminar en libertad. Ese es el punto. Si algo me roza ciertas cuestiones internas y yo sé que no estoy siendo libre, voy a la presencia del Señor, transparento eso, y el Señor, yo no sé cómo hacer, la verdad no puedo cortar esto, porque a veces nos pasa que no podemos. Fácil, Señor, no puedo, ayúdame, Espíritu Santo, sélo vos. ¿Sabe qué lo hace? Él lo hace. Así que gloria a su nombre. El segundo tema, y no me detengo mucho más en aquello porque ya lo veníamos trabajando. Yo sé que usted hizo la tarea. Y si no hizo la tarea, el Espíritu Santo le va a dar ting, 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 hace la tarea y usted la va a hacer. Así que yo tengo total paz. Cuando es el Espíritu el que nos manda, ¿sabe qué? Nosotros somos muy felices y libres. También es otra cosa que aprendí. Y yo no le voy más a dar a la gente, conviértete al Señor. El Señor dice, la palabra dice, y dale que va, porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros soltamos la palabra y dice que no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual fue soltada, porque la palabra de Dios en sí misma es poderosa. Pero hoy vamos a descubrir que la palabra no de Dios, la palabra mía, la palabra con heridas, también es poderosa y produce el fruto para el que yo la suelto. Y la palabra del enemigo también es poderosa. Y muchas veces si nosotros no estamos en Dios, produce el fruto para el cual esa palabra se soltó. El poder de la voz. Estuve mirando un poco cómo va el sonido, cómo se transmite en la física, cómo se transmite en los aires. Y hermanos, es impresionante, no tiene freno, porque es una transmisión de ondas. Por eso cuando Dios dijo, sea la luz en ese caos y en ese vacío, la voz ¡pah!, fue dando y fue la luz. Cuando nosotros soltamos una palabra desde el corazón de Dios, la boca de Dios no tiene freno. Eso es poderosísimo. Pero bueno, vamos acá, este cuadro que armé. La voz es igual a la palabra. Y puede haber 3 posibilidades de que esa palabra se emita. Yo la puse en el centro a la palabra de Dios, porque Él es la palabra, Él es el verbo. Después vamos a definir lo que significa ser el verbo. Otra palabra que puede gravitar en los aires y establecer frecuencia y establecer esa atmósfera, porque ¿qué sucede? Si yo emito una voz, son frecuencias, ¿sí?, que van siendo soltadas en los aires y eso va desatando, va produciendo un movimiento en los aires. Si son negativas, ese movimiento atmosférico, vamos a llamarle, ese movimiento de los aires, genera una atmósfera. Y entonces nosotros a veces decimos, el aire se cortaba, porque se establece una atmósfera dura. Por eso tenemos que saber de dónde es que estamos hablando. Nuestra propia palabra también establece una atmósfera y
La palabra de otro también establece una atmósfera. Hay 3 fuentes y origen de la voz. Mi propia fuente, y mi propia fuente es mi propio corazón, porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca. La fuente original de la voz, que es Dios, y también hay fuentes de Satanás. Y nosotros sabemos que cuando la fuente es del enemigo, es mentira, porque él es el padre de mentiras. Toda palabra que no venga de nuestro propio corazón, ni de Dios, viene del enemigo. Y cuando viene del enemigo, es mentira. Es bueno que aprendamos a discernir. Y si no hay discernimiento, ¿sabe qué? Pidámosle al Señor discernimiento para poder saber de dónde viene lo que yo estoy por emitir. El poder de la voz. Puse primero y le dije la palabra de Dios, porque Él es la voz, Él es el verbo. En el libro de Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y esto fue muy interesante porque el Señor me llevó a ver qué es verbo y definición de verbo. Dice, clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencia que afectan a las personas o a las cosas. Tiene variación de tiempo, de aspecto. Cuando hablo de aspecto del verbo, hablo de la fase en el desarrollo de esa acción. No es del modo de la voz, número, persona, y funciona como un núcleo de predicado. Todo eso tiene que ver con el verbo. El verbo es la clase de palabra que puede modificarse para concordar con la persona, el número, el tiempo, el modo, el aspecto que posee el sujeto del cual se habla. El verbo es el elemento de una oración que da la pauta de existencia y describe una acción o estado que influye al sujeto. Se trata del núcleo de una estructura que puede marcar la división del sujeto y del predicado. Es fundamental, por tanto, que el verbo se adapte al resto de las palabras para no desentonar ni en género, ni en persona o en número, frente a los argumentos o complementos. Yo puse el verbo es diseño. Y dice, en el principio era el verbo. Todos estos aspectos que tienen que ver con el verbo. Y no dice, en el principio era la voz o en el principio era la palabra. En el principio era el verbo. Esa palabra que expresa acciones, procesos, estado, existencia, que tiene variación de tiempo, de aspecto, de modo, de voz, de número y persona, y funciona como un núcleo de todo lo que se dice. Ese es Dios. Es maravilloso. Ese es el que dijo, sea la luz, y fue la luz. Ese es el que emitió la orden de que nosotros existiéramos en Él desde antes de la fundación del mundo. Somos nosotros originados en el verbo, en el principio. Maravilloso. Otra posibilidad de emisión de palabras es repetir palabras de otro. Y tomé los mantras porque es algo que está como muy en boga. Los mantras son sonidos, son sílabas, palabras, fonemas o grupos de palabras que, según algunas creencias, tienen algún poder psicológico o espiritual. La clave para aprender, y esto lo tomé así, lo rescaté de una clase de cómo adquirir un mantra. Dice, la clave para aprender un mantra es la repetición. Si un mantra se te resiste, dice, repítelo hasta que el mantra, tu yo físico y tu yo espiritual estén en completa sintonía, sintiendo el poder de cada una de las palabras del mantra. Son repeticiones. Y el Señor nos advierte sobre esto en Mateo 6, cuando le enseñó a sus discípulos a orar. Le dice, orando, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos,
porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento, decía Pablo a los Corintios. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. O sea, si lo que de otra gente viene, o de otra persona, o una enseñanza, un libro me dice, vos tenés que repetir, 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 y sucede, ¿sabe qué? En este sistema bajo el sol suele suceder, porque todavía bajo el sol gobierna el enemigo en muchas áreas en las cuales los hijos de Dios no hemos establecido gobierno. Y en esas áreas todavía puede que les resulte. Pero el Señor no quiere que hagamos esto. Los mantras no se suelen traducir, ya que al pasarlos a una lengua de uso común, como el inglés o el español, haría que muchas sutilezas se perdieran por el camino y haciendo que el mensaje acabe siendo pobre en significado. Mire qué tremendo es esto. La palabra de Dios la puedes traducir a todos los idiomas y sigue sosteniendo la vigencia, porque no depende del idioma en que se dice, porque la palabra tiene poder en sí misma, porque es la palabra de Dios, es el verbo hablando, es el verbo hecho carne. Gloria a Dios. Los mantras, dice, están en sánscrito, es el idioma original, ya que se considera que esta es la lengua sagrada de transmisión de conocimiento de los dioses a los humanos en la tierra. Mire qué tremendo. Entonces, hermanos, para todos los que conocemos, no nos dejemos manejar. Yo sé que, y si usted se pone a indagar, está en el yoga, en la metafísica, bueno, está como en lo que es nueva era, de alguna forma bien implementado este sistema de repeticiones, de palabras que tienen significado y simbolismo en sí mismas, pero que si se le altera un poquito, pierden tal vez su poder. Así que sea Dios glorificado, porque Él nos dio a nosotros la posibilidad de hablar otras lenguas, la posibilidad de hablar lenguas del Espíritu, la posibilidad de que la lengua, la palabra de Dios sea llevada a todos los idiomas, los conocidos, a los lenguajes nativos, y no pierde la sustancia, porque la palabra es viva y eficaz y tiene sustancia en sí misma. Por eso puse este signo igual, así como no es lo mismo la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo dio la potestad a todos sus hijos de hablar nuevas lenguas, lenguas del Espíritu, y también lenguas, todas las lenguas. Dice que le dio, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. En Romanos 8, 26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque a veces nos trabamos, como me pasa a mí, que no encuentro la palabra exacta para decir algunas cosas. Cuando oramos también a veces no sabemos cómo decir lo que estamos pidiendo, o a veces tenemos temor de pedir mal. Y acá el Señor nos da mucha paz en esta palabra. Dice, ¿cómo? No sabemos. Pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. ¿Se da cuenta cómo es nuestro Dios? Hasta dónde Él pensó para que nosotros estuviésemos protegidos, cubiertos y destinados a ser más que vencedores. Y ahora, nuestra propia palabra, el origen de nuestra palabra está en nuestro corazón. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. Y nuestra mente también ayuda de repente, porque yo escucho algo, ¿sí? Escucho algo, o viene un pensamiento, porque estoy despistado, ¡pac! Viene un pensamiento, y si yo no freno ese pensamiento, se me convierte después en un sentimiento. Yo tengo que cuidar mi corazón, porque de allí mana la vida. Mire, referido a esto está en Lucas 6:45, Mateo 12:34, Marcos 7:21, Proverbios 4:23, algunas de las que yo extraje. Dice, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Cuando me salen cosas, ¡ay, se me escapó! No, no se nos escapa, está en nuestro corazón. Eso es bueno que lo pensemos. Tal vez tengamos un gigante en nuestro corazón. El Señor me traía hoy, vio que el libro El Principito habla de los baobabs,
que son esos árboles gigantes, pero que al principio son pequeñitos. Y el Principito dice que su tarea era sacar los baobabs de su planeta, porque si crecían, le tomaban todo el planeta. Yo lo pensé para el corazón. Tal vez tengamos que empezar a sacar los baobabs pequeñitos de nuestro corazón, porque si no los sacamos de pequeñitos, se nos pueden ir creciendo tanto y nos embotan el corazón. Nos hacen insensibles, decimos palabras desastrosas, hablamos mal de los demás, decimos malas palabras, y ¡ay, se me escapó! No, tal vez se crecen demasiado y ocupan gran parte de nuestro corazón, porque dentro del corazón de los hombres y de las mujeres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Veo que hay mucha gente que dice, no tenés que comer esto, no tenés que comer lo otro, no tenés que comer lo otro. Y hay una palabra que dice, no, el problema no es que te metes en el estómago, porque tu boca pasa al estómago. El problema es que hay en tu corazón, porque eso sale, te contamina a vos y contamina a los que te escuchan. Así que cuidemos nuestro corazón, purifiquemos, limpiemos, entreguémoselo por completo al Señor que vive en nuestro corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Por lo demás, hermanos, dicen Filipenses 4:8, esto es Pablo que le escribe a los filipenses, todo lo que es verdadero, esto es para la mente, ¿sí? Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué significa? Que yo tengo que darle orden a mi mente cuando se viene un pensamiento incorrecto. Porque los pensamientos del enemigo como que te los inyecta, pic, pic, y yo tengo que aprender a decir, te vas de mí, este pensamiento no lo tengo que anidar en mi mente. ¿De acuerdo? Entonces, esto no es control mental, sino esto significa tener dominio propio. Es un fruto del espíritu. Hermanos, revisen su emisión, su microfonito, porque hay alguien que lo tiene prendido y le escucho todo. Así que revisen todos, por favor. ¿Entiende? Es ejercer dominio propio, es gobernar sobre nuestra mente. Si tengo un pensamiento incorrecto, yo lo tengo que echar fuera y poner un pensamiento correcto. Tengo que dominar mi mente. Porque el Señor nos dio dominio propio, es uno de los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo cuando yo lo invito a entrar en mí y a ser quien me gobierna, yo empiezo a tener como la posibilidad y la capacidad de empezar a discernir y a caminar como a vivir en las dos dimensiones. Yo estoy aquí en la tierra, hago todo lo que tengo que hacer cotidianamente, pero ando como conectado con el Espíritu y prestando atención a qué me dice el Señor, a qué me dice el Espíritu. ¿Se entiende? Por eso no puedo decir, uy, se me escapó esta palabra, uy, se está pensando cualquier cosa. Yo tengo que ir creciendo y madurando como hijo de Dios. ¿Amén? Nuestra mente, yo le puse, porque escuché esto de alguien, una vez me gustó la definición, es como la pista de aterrizaje del enemigo. Él sabe y conoce que nuestra mente, y leí hace poco que la mente va mucho más rápido que la velocidad de la luz. Yo pienso en la luna y estoy en la luna. Pienso en Júpiter y estoy en Júpiter. No, es tremendo eso. Entonces, hermanos, si empezamos a establecernos en el dominio propio de que nuestra mente la gobierna el Espíritu Santo, vamos a establecernos en una mayor dimensión, en una mayor capacidad, y vamos a poder discernir con mayor rapidez y no nos vamos a hacer nunca más presa del enemigo y de su basura. Él quiere gobernar nuestra mente porque sabe que nosotros tenemos la mente de Cristo.
Ahí es donde vamos a llegar hoy, a entender eso. La palabra dice en Efesios 4, 23 y 32, renuévense en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios. Ese nuevo hombre que debemos ser es el que fuimos al principio, desde antes de la fundación del mundo, cuando estábamos en él. El punto es que llegamos a la tierra y se le mete tanta cosa en la mente del niño, que en la escuela, que los parentela, que opinan, que todos dicen, que yo me empiezo a olvidar mi origen, me empiezo a olvidar quién era yo desde antes de la fundación del mundo. Yo era creada a imagen y semejanza de Dios. Esa es mi esencia. Entonces le tengo que empezar a ordenar a mi mente, que yo tengo la mente de Cristo, yo estoy en Él, soy una con Él, no puedo aceptar pensamientos del enemigo. Creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo le puse santidad de la verdad, es en Cristo, uno apartado para vivir como Él diseñó. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada cual con su prójimo. ¿Qué es desechar? Es decir, esto no me sirve, es como cuando yo pongo las cosas, pelo las papas y pongo la cáscara en el tacho. No me quedo con la cáscara, aunque yo hace mucho que ya la papa la cocino con piel. Pero otro ejemplo, lo que usted desecha, lo que no sirve, eso es lo que yo desecho. Entonces, ¿qué tengo que desechar? La mentira. Tengo que desechar el chisme. Tengo que desechar los comentarios incorrectos. Yo de un tiempo a esta parte digo, no quiero, de eso no me hables, no me contribuye, no me bendice, no me cuentes. Porque prestar la oreja es que la palabra llegó, escuché el comentario, ¡pum!, va a mi mente. Y si le doy vuelta a vuelta, va a mi corazón y se me convierte en un sentimiento. Ahora, si usted prende la televisión, se empieza a asustar, porque esta gente le da una manija a toda esta historia de la pandemia. Y hermanos, nosotros no somos de este mundo. Ese es otro tema, tal vez más adelante lo charlemos. Pero hermanos, nosotros somos creación del Todopoderoso. Tenemos el diseño de Dios, al Espíritu Santo que es todopoderoso, con y entre nosotros. Así que tenemos que vivir como victoriosos, desechando la mentira, hablar verdad. Airaos, dice, pero no pequéis. ¿Qué significa? Como somos hijos de Dios, nunca nos enojamos. Eso es mentira. Yo me puedo enojar, porque no porque soy hijo de Dios. Sí, no soy tonto. Nos podemos enojar por cosas que de repente nos saturan. Dice, pero no pequéis. ¿Dónde está el pecado de enojarme? Cuando yo me paso, cuando realmente tengo un exabrupto y de repente maltrato desde la ira. Ahí tengo que ver qué hay y sacar esa raíz. Puedo enojarme, puedo confrontar. Y no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que significa, yo si me enojé hoy, yo no me tengo que ir a dormir enojado. Esto es grave, porque cuando yo me voy a dormir enojado con mi hermano, yo ya quedo totalmente presa, porque cuando yo estoy dormido, yo no tengo control personal. Pueden venir demonios y meterme cosas en la mente y aún trabajar mi conciencia, porque yo dejé puertas abiertas. Por eso el Señor nos insta a que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo, porque cuando yo no pido disculpas, cuando yo me acuesto enojado, cuando yo me voy a dormir, mi cuerpo y mi mente quedan totalmente expuestos. Y yo le puedo estar dando lugar al enemigo. Después puedo decir, soñé tal cosa, tuve una pesadilla, y puede ser fruto de que yo no arreglé las cosas. Dejé que el sol se ponga, digamos. Esto es importante, por eso lo subrayé. Dice, el que hurtaba, el que robaba, no robe más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Esto me impresionó, hermanos. Miren el detalle que estaba el Señor. No está diciendo, el que robaba vaya preso, no estoy diciendo que hay que robar. Hay que dejar de hacer lo que, si algo malo estábamos haciendo, nos damos cuenta, dejamos de hacerlo y hacemos lo contrario para compartir con el que padece necesidad. Si nosotros éramos muy chismosos, dejemos de chismosear, metámonos a leer la palabra y a buscar información rica para que nuestra boca
que le gustaba hablar mal, ahora sé una boca que lleve consejo a otros. Mucho. No solamente nos vamos a quedar con el tema del robo. Estos son ejemplos, tips, para que empecemos a vivir con la mente de Cristo y a vivir en el reino aquí en la tierra. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. No pongamos triste al Espíritu Santo. Mire, si Él nos ama, nos guía a toda verdad y a toda justicia, está con nosotros todo el tiempo. No lo pongamos triste, no le hagamos esos desaires. Ah, sí, ya sé lo que el Señor dice, la que quiero yo. No se enoja y no me baja la caña, sino que se pone triste. La palabra, hay otra palabra, dice, cuando ustedes vayan a pecar, mi alma va a llorar en silencio, dice el Señor. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Cuando Cristo pagó el precio, pagó por todos nuestros pecados. En Cristo ya nos perdonó todo. Gloria a Dios. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Puse estos dos dibujitos porque es ahí donde hay algo glorioso. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién podrá enseñarle a Dios? ¿Habrá un maestro para Dios? No, Él es todo, Él sabe todo. Y mire esto, dice, en cambio, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué no la desarrollamos? Porque le damos permiso al enemigo que meta un montón de porquería en nuestra mente, y entonces la mente de Cristo, que ya está instalada como un chip en nosotros, no se desarrolla porque se taponea de un montón de basura. Así que empecemos a desconfigurar nuestra mente. ¿Cómo lo hacemos? Con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es como que se mete así, miren, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra, y vio que empezamos con eso, que la palabra, la voz, no tiene freno y establece atmósferas. La voz se mete en nuestra mente, la palabra de Dios, pero la tenemos que conocer. Por eso el enemigo sabe que ha luchado con tal de que la gente deje o no lea la Biblia, y le mete mezcla y filosofías y banalidades, porque sabe el enemigo que la palabra de Dios es una espada poderosa y rompe y deshace lo incorrecto. Entonces, yo tomé así como pequeños ejemplos, y ya le voy a dar la tarea porque después voy a pedirle a una amiga que va a compartir un testimonio, y estamos muy bien creo con el tiempo. Yo le pedí 15 minutos y ahí estamos, gloria a Dios. Entonces, yo tomé esto. En Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a quien cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermanos, hay varias palabras tipo lemas, remas, que el Señor me permitió incorporar en mi mente y en mi espíritu. Y cuando he tenido que batallar con cosas del enemigo, no sé, usted sabe cómo empiezan a salir, como que salen como borbotones. Y no es que me estudié de memoria, tipo como decíamos, el mantra. No, yo leí la palabra. Y en fe declaré que yo quería que se anide en mi corazón. Jeremías 20:11-13 dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto no seré conmovido. Y sigue, esa no me la sé completa. Job, y todos sabemos lo que le pasó a Job. Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Otra versión dice de esta misma palabra, yo sé que mi Redentor, mi abogado, el que me redime, vive y al final se levantará sobre
todo lo que me han tirado, la basura que han puesto sobre mí. Y en Efesios 3:20 dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y esto es maravilloso, porque sobrepasa lo que yo pido y lo que yo entiendo, según el poder que actúa en nosotros. ¿Y cuál es el poder que actúa en nosotros? Es el poder del Espíritu Santo de Dios. Tarea para la próxima clase, anote por ahí. Vamos a afilar nuestra espada. Le puse así, afilando la espada. ¿Cómo la vamos a afilar? Vamos a buscar textos de la Biblia que me posicionen en victoria. Como uno que sabe que es más que vencedor en Cristo. Entonces, ponga arriba en algún lugarcito afilando la espada y busco textos que me posicionen en victoria. No busque esas palabras donde el Señor le está dando con un caño al pueblo y le dice, arrepiéntete, sino busque las palabras que afilan mi espada, que me ponen arriba y no abajo, que me ponen como cabeza y no como cola. Y me gustó esta filmina que encontré, espada, me equipa, está en 2 de Timoteo 3:16-17, me santifica. Y cuando dice me santifica, hermanos, y esto es para los nuevitos, no es que me hace, ay, santo, que nunca no miro ni para un costado ni para el otro, y no, santificarme es apartarme para Él. Eso es ser santo, ser apartado para Dios. ¿Que ya tengo todo perfecto? No, pero que yo sé mi identidad, yo sé que mi papá es Dios, yo sé que me engendró desde antes de la fundación del mundo, yo sé que soy hijo, yo sé que soy heredero, yo sé que en Cristo Jesús tengo vida abundante. Produce, alimenta, discierne y ayuda, afilando espada. Y ahí quedamos para la próxima, y le voy a pedir ahora a Magdal, que debe estar por ahí, que active su micrófono y comparta. Yo voy a sacar ahora mi filmina, espero poder hacerlo. Dejo de compartir pantalla y acá está. Acá estoy. Ahí está. Yo voy a cortar mi micrófono. En realidad le pedí, antes de presentarla, Magdal es una amiga que quiero mucho, vive en Rawson. Hemos caminado juntas varios pasos, y ella recibió algo puntual referido a lo que estamos trabajando, por eso le pedí que lo... Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, yo después del primer taller, que fue el 19, el día 20, comencé normal mi día, como cualquiera, pero a las 7 de la tarde, a las 19 más o menos, comencé a enojarme mucho. Me agarró enojo, primero con mi esposo, que es el que tengo más cerca y está siempre conmigo, y después me empecé a entristecer, me puse muy triste, y con una sensación como de impotencia. Entonces yo lo relacioné con nuestra casa, porque la estamos terminando, porque hay muchas cosas para hacer. Pero de repente me acordé del taller del día anterior, y pensé, acá está mi gigante, es la impotencia. Y en esto yo quiero resaltar acá, que lo primero que dije, acá está mi gigante. O sea, me lo adueñé, era mío, lo crié, lo alimenté, le enseñé a hacer todo. Lo relacioné con eso, pero al rato, y siempre a las 7:30 más o menos, yo me empezaba a acordar de mi mamá. Si algunos no saben, mi mamá falleció en marzo. Y fue medio doloroso, muy doloroso para mí. Pero bueno, me empecé a acordar de ella, como siempre lo hago, pero esta vez me olvidé del taller de Mónica, del momento de santidad, de la gloria del Padre, de todo lo que idealizamos de alguna manera como los hijos de Dios, y no sé por qué en esa posición, y me enojé mucho,
Mucho, mucho me enojé de una forma y me empecé a acordar de mi mamá. Me olvidé de la unción profética, de gloria a Dios y todo. Me enojé muchísimo y me di cuenta que me enojé con mi mamá. Estaba muy enojada con mi mamá. Pero a las 10:30 de la noche yo seguía más enojada, me fui a acostar enojada, con mucha bronca, no le podía hablar a Darío, que es mi esposo. Él me preguntaba qué me pasaba y empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, y no paraba más, y me empecé a dar cuenta que mi enojo era con mi mamá. ¿Pero por qué? Porque le empecé a pedir al Señor que Él en ese momento me ayude, porque ¿qué me pasaba? Que de a ratos sentada en la cama me daba la sensación de que alguien me ponía las manos sobre los hombros como para consolarme, y yo me enojaba mucho y como que movía el cuerpo, me empezaban porque necesitaba que me dejen sola, que me suelten, yo no quería que nadie me consuele. Y me empecé a ver como de 16 o 17 años, y a sentirme en esa edad. Y me empecé a ver sola. Y me empecé a acordar que mi mamá siempre me dejaba sola, que habían situaciones donde yo la necesitaba y no estaba, donde vivíamos situaciones muy feas con mi hermano y mi mamá se iba y yo quedaba, y bueno, y otras cosas donde yo me sentía abandonada siendo más chica, una vez me quebré, ya no me ayudé, bueno, muchas cosas. Y yo sabía que yo no tenía en ese momento 16 y 17 años, pero yo no me podía salir de ahí. Yo seguía en esa posición y en ese tiempo. Y vino tan fuerte esa sensación de soledad, que me di cuenta que el gran gigante parado en la puerta de bendición y que me tenía atrapada en una habitación, ese gigante se llamaba soledad. Yo muchas veces me sentí sola y no estaba sana. Había una herida, yo nunca la hablé con mi mamá, no la hablé jamás con Dari, con mi esposo, yo nunca hablé de esa soledad. Y siendo muy chica y desde muy chica comencé a arreglarme sola cuando mi mamá no estaba. Entonces yo fui la mujer independiente que hoy se valora tanto en la sociedad. Esa mujer que no necesita de nadie, me hice autosuficiente sin saber que era pecado. Un día lo entendí la autosuficiencia, renuncié a ella, le pedí perdón al Señor, y le dije al Señor, yo quiero depender de vos, y aprendí a depender del Señor. Pero esta área, esta habitación, yo no había permitido salirme de ahí. Yo ahí todavía era autosuficiente. Yo cuando creo que tenía sensaciones de soledad, yo buscaba llenar espacio. Y ahí estaba lo que decía Moni. ¿Cuál es la motivación que nos lleva a hacer determinadas cosas? Empecé a hablar con Dari primero le empecé a decir a mi mamá, estoy muy enojada con vos, y empecé a decirle cosas, y le empecé a decir, y que siempre me dejaba sola, y empecé a desahogarme, a hablar, le hablé a Dari, le dije, estoy muy enojada, estoy recontra enojada, no puedo parar, no sé qué me pasa, estoy re enojada, déjame tranquila, estoy enojada con mi mamá. Y él no sabía qué hacer conmigo, que era la peor parte, porque él siempre trata de ayudarme. Y ahí entendí lo que es la palabra. Y hoy Moni, cuando oraba, hablaba de esto que a mí me pasó. Entender que la palabra es luz. El verbo es luz. Por lo tanto, cuando yo estoy callada, cuando yo no hablo de lo que me pasa, de lo que siento, de lo que me provocan las situaciones, de lo que me provocaron en el pasado y por un lado o por otro siempre me llevan al mismo lugar, yo caigo en pecado. La palabra es luz. Y cuando yo callo la palabra, cuando yo no hago lo que dice la palabra, yo caigo en pecado. En Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos, Él es fiel y justo, que era lo que hablaba Moni hoy también. Y ese gigante yo lo alimentaba
con la falta de cumplimiento de la palabra, porque yo no hablaba, yo no decía lo que a mí me pasaba. El silencio alimentaba el gigante. La pasividad, eso de quedarme callada y de no decir no quiero estar sola o me siento mal cuando estoy sola. El estupor. Y cómo me empecé como a detectar síntomas en mí, cuando empezaba a maltratar a otros, que tenían que hacer por mí lo que yo consideraba que estaba bien. Empecé a maltratar a otros y me sentía maltratada por otros cuando me dejaban sola o no hacían lo que yo necesitaba. Que era la sensación que había quedado en mi alma desde aquella primera vez que me sentí sola siendo chica. El maltrato, la pasividad. En Romanos también el Señor habla y dice que si nosotros confesamos con nuestra boca, no con el corazón, o sea, nosotros tenemos eso, ay, yo en mi corazón pedí perdón. No, hay que hablarlo, aunque estemos solos, hablarlo, gritarlo, enojarnos y hablar lo que realmente, para que se salga. Porque yo entiendo que el Señor agarra ese paquete de cosas que nos hacen tan mal y que las soltamos, las sacamos de nosotros y se las lleva. Y queda Él y sus ángeles ahí acompañándonos poniendo paños ahí donde tanto nos duele, con su amor, yo lo amo. Yo tengo una relación con el Espíritu Santo muy especial desde hace un tiempo, y yo creo que fue el tiempo justo porque después vinieron tantas cosas que si no hubiese sido así, no sé cómo hubiese sido, no sé si hubiese sido tan fácil. En Romanos 10, 9, 13, yo lo anoté, dice que si nosotros confesamos con nuestra boca, no habla del corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca lo hacemos para salvación. Es tremendo eso. La diferencia, el Señor se tomó el trabajo de diferenciar. Está bien que lo pienses, está bien que esté en tu corazón, pero mejor hablalo, confesalo, porque la palabra es poderosa. Yo podía entender que cuando yo hablo, viene una luz en medio de la oscuridad que yo nunca había visto. Así, yo veía como rayos, como cosas que rompen la oscuridad y por ahí hasta iluminan cosas que yo ni las había visto. Pero esa misma noche mi esposo sueña que la vecina de al lado de nuestra casa tenía en su patio sapos con la boca cocida. Y yo entendí que el gigante es, porque uno que relaciona que el sapo lo trabajan los brujos, que le cosen la boca, que bla, bla, bla. Bueno, yo les aviso que el brujo más grande era el gigante que me había cosido la boca y me dejaba andar por cualquier lado con mi boca cerrada, cargando un montón de cosas adentro. Y de ahí salía lo que no tenía que salir. Yo relacioné este sueño con mi proceso y fue muy bueno para mí porque yo lo entendí así. Fue lo que el Señor me reveló, lo que me está ayudando a sanar, lo que está ayudando a quitar mucha cosa adentro que me hacía mal y que le hacía mal a otros. Vio que uno dice, lo primero que uno dice, yo soy así. No, nosotros no somos así. Nuestra esencia es paz, es amor, es pasividad, es misericordia, es piedad. Nuestra esencia no es maltrato, no es carácter fuerte, yo tengo carácter. No, usted cálmese, porque usted no es así. No somos así los hijos. Nosotros caminamos y el Evangelio de la paz va con nosotros porque nuestros pies están calzados con él. Entonces no podemos andar como locos yendo y viniendo porque somos así. No somos así. Este gigante se encarga de poner vendas mágicas con las palabras que suelta. Te van a volver a dejar sola, este también te falló, no servís para nada, por eso que estás sola, bla, 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 bla. Y yo me voy cegando y me voy quedando con esa visión tan cortita, sin poder ver que si el gigante se desaparece de la puerta, yo salgo de mis prisiones y soy libre para la gloria de Dios.
yo pude entender que en esta circunstancia había un gran propósito escondido. ¿Y saben cuál era? Que yo puedo ser mejor todavía. Puedo dar mucho más amor, llevar mucha más paz, puedo aconsejar, me pueden aconsejar y estoy preparada para recibir. No me enoja que me corrijan, puedo corregir. Y eso fue muy bueno para mí. Gracias por este taller, es una gloria y una gran bendición. Ese es mi testimonio medio así. Medio. Espero que les sea de bendición. Perfecto, 22:01. Fuiste hasta Estamos puntual con el horario. Bueno, para todos un abrazo enorme, Señor de los cielos, ponle sello a cada palabra que fue soltada hoy. Venga tu sello, Espíritu Santo de Dios, para impactar en los corazones, en la mente, porque es eso lo que estás trabajando ahora, Señor. Todo lo que se había formado como un quiste, como un callo, que el enemigo había empezado a hacer crecer para tapar la libertad, se rompe, se deshace en el nombre de Jesucristo. Digo que el Espíritu Santo de Dios va a seguir trayendo luz, seguir trayendo revelación, seguir impactando y sacándonos de los lugares de temor, de los lugares de ansiedad, de los lugares de confusión, de todos esos lugares. El Señor a través de su Espíritu Santo irrumpe la palabra de luz y salimos fuera a la libertad de Cristo, a la libertad de Cristo, a vivir en abundancia, a vivir en gozo, a vivir en paz, a vivir en libertad, a vivir como ciudadanos del reino, como embajadores, no de este mundo, no cercados por el sistema de este mundo, sino más que vencedores en Cristo Jesús. Abrazos, bendiciones, les amamos y miren.